Bienvenidas, bienvenidos a Pláticas de Béisbol del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bienvenidos todos. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama, les da la más cordial de las bienvenidas y nos acompañan como en todos estos programas Edgar Quintero. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, allá. Buenas tardes, Alfredo, que haya pegado el satélite. Gusto en saludarlos, estar con ustedes el día de hoy. Unos temas interesantes, ingeniero. Vamos a hablar de unas anécdotas. Sin más preámbulo, un gusto estar con todos ustedes. Gracias. César Tello, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero Padilla? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás? Buenas tardes a Alfredo también, que está a cargo de esta operación, y a todos nuestros buenos amigos que nos siguen a través de las redes sociales del Salón de la Fama. Bienvenidos y a platicar del apasionante mundo de la pelota, del béisbol. Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy estamos en una sesión más de pláticas de béisbol. Primeramente, comentarles que el día de hoy estaba programada la plática con Vinicio Castilla, el gran pelotero mexicano de origen oaxaqueño, triunfador en grandes ligas, y desafortunadamente él se disculpó ayer por la noche, enviándonos un mensaje de disculpa para todo el público que ya sabía que hoy se iba a presentar, que hoy teníamos la entrevista con él. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Vinicio Castilla hasta Colorado, donde él se encuentra, y próximamente nos dará una fecha para tener esta plática. Una disculpa que él ofrece a todo el público seguidor de este programa del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Muchas gracias. Bien, pues el día de hoy, 15 de mayo 2020, Día del Maestro. Muchas, muchas felicidades para todos los maestros, las maestras, de todos lados, de todo el país y de fuera del país. Muchas, muchas felicidades. Realmente personas con una gran vocación de servicio para llevar a cabo su carrera del magisterio, en donde son pilares fundamentales de apoyo para el desarrollo de toda la niñez y la juventud en el país. Muchas, muchas felicidades a todos ellos, a todos los maestros y a todas las maestras de México y del extranjero. Felicidades a todos. Y bueno, el día de hoy pues también por otra parte es un aniversario luctuoso del fallecimiento, se cumplen 7 años del fallecimiento del señor Rafael Domínguez, el primer director del Salón de la Fama, que cuando se estaba en la empresa Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, él fue el director a partir de su inauguración desde marzo de 1973, 10 de marzo de 1973. Y hoy se conmemoran 7 años, recuerdan 7 años de su fallecimiento. Descanse en paz. Bien, bueno, pues bienvenidos nuevamente a estas pláticas de béisbol. Hoy vamos a platicar, siguiendo en este proceso de la elección de Inmortales Clase 2020, vamos a platicar de la categoría de cronistas. Pero antes de entrar en detalle y de platicar de los candidatos a Inmortal en esta categoría de cronistas, recordarles que como todos estos programas tenemos un kit, tenemos un paquete para alguien de nuestros seguidores, alguna persona de nuestros seguidores a estas pláticas de béisbol. Les agradecemos mucho que nos estén siguiendo por medio del Facebook Live del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Les agradecemos bastante, denle compartir para que otras personas nos vean y nos sigan, familiares, amistades, etcétera. Y casi al finalizar el programa vamos a dar a conocer el nombre de la persona ganadora de este paquete, de este kit, que será enviado por paquetería hasta su domicilio. Y consta de lo siguiente: de una playera conmemorativa del Salón de la Fama, la pelota conmemorativa de la entronización 2019, que fue realizada el 13 de noviembre 2019, donde fue inmortalizado Fernando Valenzuela, Daniel Fernández, Ricardo Sainz y Cuauhtémoc Rodríguez. Es la pelota conmemorativa de esa entronización, así como el tríptico donde viene la información de estos 4 inmortales.
Y junto con esto se les enviará también la revista Calendario Inmortales 2020, que está de lujo. Todo este paquete será enviado hasta el domicilio de la persona ganadora y daremos su nombre antes de finalizar este programa. Síganos en la transmisión y al final, casi al final, les daremos a conocer el nombre de la persona ganadora. Bueno, les comentaba, recordemos que dentro de lo que es el Salón de la Fama del béisbol mexicano, hay varias categorías de personajes que se inmortalizan en el Salón de la Fama. Y tenemos la categoría principal, que es la categoría de beisbolistas. Luego tenemos la categoría de umpires, la categoría de directivos, la categoría de cronistas. Y ahora se agrega una más a partir de este año, que es la categoría de managers. El día de hoy vamos a platicar sobre la categoría de cronistas. En el Salón de la Fama, como ya saben nuestro público que nos sigue, y si no, les comentamos, hay 200 inmortales en el Salón de la Fama del béisbol mexicano, de los cuales 20 son cronistas que se han inmortalizado a lo largo desde que el Salón de la Fama fue creado como una idea del gran periodista Alejandro Aguilar Reyes Frainano, que fue quien tuvo la idea en 1939 de hacer un Salón de la Fama en México, siguiendo la idea del naciente Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, de las Grandes Ligas. Aunque no había una instalación física, una construcción, un edificio en donde albergar el Salón de la Fama, estaba como concepto, estaba como una idea del Salón de la Fama del béisbol, y nació en 1939. Y ahí comenzó a haber elecciones a través de votaciones populares, precisamente lanzadas en el diario La Afición, de donde fue fundador el periodista Alejandro Aguilar Reyes Frainano. A través de cupones de votación, los lanzaron en las impresiones en los periódicos, y el público votaba. Y así fue como se votaron los primeros inmortales, se eligieron a los primeros inmortales en 1939. Bien, a lo largo de los años fueron incorporándose dentro de los inmortales algunos periodistas, cronistas de béisbol. Y tenemos desde los primeros, Alejandro Aguilar Reyes Frainano, tenemos a Fernando Campos, y posteriormente, ya de épocas más recientes, estamos hablando de Eduardo Orbañanos, de Rafael Reyes, de don Manuel González Caballero, el gran cronista de béisbol en Monterrey desde los 40, que era la voz de la XCT en las transmisiones de radio de los Juegos de los Sultanes de Monterrey. Raúl Mendoza, que fue compilador oficial de la Liga Mexicana de béisbol durante muchísimos años. Francisco Cano, Pedro el Mago Septién, todo un personaje de la narración y de la crónica. Óscar el Rápido Esquivel, otro gran cronista de béisbol que narraba los juegos de los Diablos Rojos del México por la XCX, y el Mago Septién narraba los juegos de los Tigres de México. Tomás Morales, don Tommy Morales, gran periodista, cronista de béisbol. Agustín de Valdés, Jorge Blanco, Humberto Galás, Jorge Sonia Alarcón, también de vasta trayectoria en radio y en televisión como cronista. Don Alfonso Araujo, Enrique Kerlegan, José Isabel Chabelo Jiménez, también muy conocido de acá de esta zona de Monterrey. Jorge de la Serna, José Domingo Setién y Eduardo Valdés Vizcarra, que fue el último cronista entronizado, que fue en el 2012. Bien. Esto como antecedente para recordarle a la gente cómo está esta categoría de cronistas. Recordemos, se elegía a partir del 99-2000, se comenzó a elegir esta categoría alternándose con la categoría de directivos y con la categoría de umpires. Un año sí y 2 no, era como se elegía el inmortal de cronista.
Ahora se incorpora una cuarta categoría adicional a la de beisbolistas. Una cuarta categoría, decíamos, que son umpires, directivos, cronistas, y ahora se agrega la categoría de manager. Va a ser entonces la elección de estas categorías, un año sí y 3 no. Este año, la cédula de votación para cronistas, para elegir al cronista inmortal, al que resulte con más votos por parte del comité elector, son las personas siguientes, son los cronistas siguientes. Aquí está la cédula de votación y tenemos a Arnulfo Flores Jr., Arturo Carretero Lara, Jesús Durán Santelis, Jorge Menéndez Torre, José Reina Arjona y Francisco Gallo Rodríguez. Todos ellos de una gran trayectoria en la crónica deportiva, en la narración, en la escritura, en la narración, en la escritura de columnas, en los diarios, en revistas de béisbol, que antes, recuerden ustedes que había varias de ellas, la Super Hit, la Hit, etcétera, y otras más. En fin, estos 6 periodistas son de una gran trayectoria, cada uno en sus territorios en donde trabajaban, y muchos de ellos a nivel nacional, con trayectoria a nivel nacional, prácticamente todos. De ellos, solamente vive Arnulfo Flores Jr., que él radica en Saltillo, Coahuila. Los demás ya fallecieron. Entonces, el día de hoy vamos a platicar, vamos a recordar y a comentar con ustedes y a leer unas semblanzas de cada uno de ellos. Estas semblanzas fueron preparadas, elaboradas por Horacio Ibarra, historiador del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y donde está sintetizado la trayectoria de cada uno de estos candidatos a inmortal como cronista de béisbol. Muy bien, pues arrancamos con la primera semblanza. Si gustas, César Tello, si nos ayudas a leer tú pausadamente el primero de ellos, que sería Arturo Carretero Lara. Sí, por supuesto, creo que sí, ingeniero. Hablando de los personajes importantes dentro del béisbol, que si bien no estaban en el terreno de juego, cumplían una misión también clave, importante para difundir, para que el público conociera a detalle cada una de las acciones de los encuentros de béisbol, y pues a través de sus plumas, a través de sus crónicas, a través de las revistas, pues muchos de nosotros seguíamos la trayectoria importantísima de las grandes hazañas, de los grandes peloteros. Tal es el caso de don Arturo Carretero Lara. Él fue originario de Córdoba, Veracruz, un estado sumamente beisbolero. Nació el 24 de enero de 1933 y pues toda una gran trayectoria. Dedicó 46 años de su vida justamente a la promoción del béisbol en toda la República Mexicana. Él estuvo al frente durante muchos años de aquellas famosas revistas de hit y de selecciones de hit que se publicaban en la Ciudad de México y que se difundían o se repartían por toda la República Mexicana. También fue pues redactor, fue secretario de redacción de otras importantes revistas de béisbol como Playboy y Super Hit. También participó en diarios de la capital mexicana y que también se difundían a nivel nacional, como el periódico Esto. También fue redactor y columnista de este importante diario. También participó en la revista Deporte Ilustrado, en el diario El Día de la Ciudad de México. También fue editor de otro diario muy importante en su natal Córdoba, El Sol de Córdoba, Veracruz. Trabajó como columnista en otros diarios como el ABC. También participó en programas de radio de su natal Córdoba, Veracruz. Participó en otro periódico también muy importante en Córdoba, que fue el periódico El Mundo.
recibió muchos diplomas a lo largo de su amplia trayectoria dentro del periodismo, el periodismo escrito, entre ellas se le recibió el diploma a la calidad periodística por parte del Salón de la Fama del Béisbol, justamente con un certamen que se llevó a cabo durante muchos años de la crónica del año del béisbol, y esto fue en 1979. Don Arturo Carretero Lara en 1983 recibió también la medalla al mérito periodístico por parte del Salón de la Fama en la Convención Nacional del Béisbol Mexicano, y pues participó también en otras importantes actividades en su natal Córdoba, Veracruz. Él lamentablemente falleció el 5 de enero del 2009, allá en su natal Córdoba. Don Arturo Carretero Lara, que forma parte de esta cédula para dentro de los cronistas para entrar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Así es, sí, pues ahorita que mencionabas el tema de su participación en las revistas Hit y Super Hit, o sea, revistas en donde muchos de nosotros nos hicimos aficionados al béisbol, donde esperábamos la salida de cada revista. Recuerdo costaba $1 la revista Super Hit, la revista Hit, y traía en la página de adentro de la portada, traía el box score para anotar los juegos. En la parte de adentro de la portada y de la contraportada venían las hojas con el box score cuadriculado, diseñado para que ahí llevábamos la anotación de los juegos. Era nuestra delicia en aquellos años de niñez, allá en la década de los 60. Cantidades de juegos que anotamos, que íbamos el box score de esa manera, y era una delicia. Nos deleitábamos viendo estas revistas, leyendo los artículos, que de hecho nunca se me olvidará, en un artículo, en una edición de estas revistas, venía la explicación precisamente de cómo anotar un juego, de cómo llevar el box score de un juego. Y siguiendo eso, más el apoyo en la crónica de los narradores de esos años, que todos mencionaban, para todos los que anotan, murió por la vía del 4 al 3. Sí. Entonces, este señor Arturo Carretero Lara tuvo una labor muy, muy importante en estas revistas. Fue director de las revistas Hit y Selecciones Hit. Fue el director de esas revistas y secretario de redacción de las revistas Super Hit y Playboy. Entonces, realmente fue alguien que hizo un trabajo de gran valía para la difusión del béisbol, pues en todos los años en los que él participó como periodista activo, como cronista activo del béisbol. Sí. Así es. Sí, ¿lo escucho, ingeniero? Bien. Sí, bueno, pues si no tienen algún otro comentario, continuamos con el segundo. Edgar, ¿nos podrías ayudarnos con comentarios o la lectura de la semblanza de este periodista, de este cronista, don Jesús Durán Santelis? Sí, claro que sí, ingeniero, y como usted comenta, como lo dijo también el señor Tello ahorita, los cronistas son los ojos y los oídos y todo lo que imaginariamente el aficionado está siguiendo, más en esos años, ¿no? En esos años que no estaba tan de moda todavía lo del cablevisión, donde no tenías una aplicación para poder ver directo a tus ídolos. Era prácticamente un radio en donde te encuentres. He escuchado infinidad de historias de aficionados que ya son señores prácticamente, y que dicen, mi abuelito lo escuchaba y me sentaba a un lado de él y escuchábamos cuando X jugador hacía esta trayectoria y siempre fuimos aficionados al béisbol por él, porque eran unos momentos que servían, ingeniero, para unir a generaciones, para pasar el amor a lo que viene siendo el rey de los deportes y que nacieran estos nuevos aficionados, ¿no? Ahora la tecnología ha cambiado,
Ahora prácticamente cualquier aficionado puede ver desde un celular el partido de su equipo favorito, pero vaya, siempre va a quedar esas anécdotas, el romanticismo, la vieja escuela de estas personas que fueron la voz, los ojos y los oídos de todos esos aficionados que fueron amantes del rey de los deportes, cuando eran esas fotografías que yo veo, ingeniero, muchas veces en el Parque del Seguro Social, abarrotado totalmente, con gente vestida de traje, con gente, o sea, todos esos años, prácticamente la época romántica del béisbol, podría llamarlo, prácticamente, ¿no? Aquí voy a tomar la semblanza de un periodista que prácticamente tuvo el gusto de entrevistar a comisionados de Grandes Ligas, a Pete Rose, a Nolan Ryan, más de 25 años de trayectoria en el imparcial. Voy a dar una pequeña semblanza de lo que vino siendo la trayectoria de Jesús Durán Santeliz. Nació el 6 de julio de 1938 en Hermosillo, Sonora. 55 años, ingeniero, nada más avalan su trayectoria en el periodismo deportivo, prácticamente media vida, más de media vida. Inició su carrera en mayo del 58, de 1958, como reportero del periódico El Imparcial, allá en Hermosillo, Sonora, donde es su ciudad natal, cubriendo las últimas 3 temporadas de la Liga de la Costa y la Liga Mexicana del Pacífico, desde su nacimiento hasta la temporada 2012-2013. Era especialista en béisbol y desde 1964 escribió su columna titulada 3 y 2. Fue editor de deportes durante 17 años, nada más 17 años en el diario El Sonorense y más de 25 años en editor deportivo del diario El Imparcial. Ahí nomás nos estamos dando una idea de toda la trayectoria que tiene. Hizo coberturas, series del Caribe, las cuales fueron celebradas en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Venezuela, además de cubrir series mundiales y en par de ocasiones estuvo cubriendo los eventos de los Juegos Olímpicos. Hizo infinidad de entrevistas, sobre todo la mayoría de las estrellas del béisbol mexicano. En Estados Unidos también logra entrevistar al comisionado de béisbol de Grandes Ligas, Bobby Cohn, a jugadores de ligas mayores como Pete Rose, Mike Smith, Nolan Ryan, Randy Johnson, entre otros. En los últimos años fue encargado de la página de béisbol de El Imparcial en Hermosillo, Sonora, retirándose en el 2013. El reconocido periodista sonorense fallece el 4 de mayo del 2017. Esta es la semblanza de Jesús Durán Santeliz, quien está, pues vaya, aquí a las puertas del Salón de la Fama, y que pues aquí estamos dando una pequeña semblanza para todos los aficionados y que conozcan de las personas que fueron partícipes y que fueron testigos de grandes historias. Así es. Adelante, César. Sí, la verdad que una gran trayectoria en una ciudad que es sumamente beisbolera. Tú la conoces bien, Edgar, de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, y donde han surgido, además de grandes peloteros, también gente muy importantes que han aportado sus conocimientos y han difundido el béisbol en aquellas épocas en donde, pues la verdad, ahora fácilmente podemos escuchar un juego en México o de Córdoba o de Yucatán o de Hermosillo, y en aquellos años era a través de llamadas telefónicas que tenían que llegar la redacción del juego, y a través del teléfono, pues el que estaba cubriendo ese juego tenía que hablar, marcar al periódico y leer la crónica para que alguien en la redacción rápida la hiciera, y tardaba bastante. En verdad que eran épocas bastante complicadas, difíciles, como decía Edgar. Ahora en cualquier momento, rápido, al instante, tenemos ya los juegos hasta de Corea en las madrugadas. He visto ahora que de repente el insomnio ataca a todo el mundo. He tenido oportunidad de ver juegos de Taiwán donde están jugando y lo estamos viendo directamente, y antes era sumamente difícil. Y una gran labor de este gran periodista de Hermosillo, don Jesús Durán. Así es. Y realmente, para dimensionar, para dimensionar un poquito, y que los aficionados, los seguidores, los aficionados nuevos, jóvenes y niños que nos están siguiendo en estos momentos, en estas prácticas de béisbol, para tratar de que dimensionen lo que
de qué tamaño era, de qué nivel de esfuerzo era el trabajo realizado por estas personas. O sea, era realmente un esfuerzo titánico, era un trabajo titánico el poder llevar las crónicas, llevar las crónicas habladas por radio y luego las crónicas escritas por los periódicos que anteriormente se le daba un espacio muy importante en los periódicos a la crónica del béisbol, ¿verdad? De los juegos realizados cada día. Entonces, pues era realmente, tenían una enorme vocación de comunicadores, una enorme vocación porque pasaban tenían que brincar demasiados obstáculos, tenían demasiados sacrificios que realizar para poder hacer su trabajo. Entonces, creo que hay que dimensionarlo, hay que darle su real, su magnitud, su dimensión real para realmente reconocer el gran trabajo de difusión del béisbol con la que ellos contribuyeron. Sí, de hecho, ingeniero, yo conozco, he platicado con periodistas que han cubierto o narrado así diferentes partidos y tienen todavía los box score de años. Yo llego al béisbol, un ejemplo, en el 97 y el güero, Claudio. El gallo, exactamente. Nosotros le decimos Shaggy de aprecio. Él estuvo cubriendo los juegos de las sucursales cuando nos tocó jugar en Jerez, Zacatecas, estoy hablando del 97. Y él todavía tiene esos box score de cuando nosotros jugamos los playoffs, de cuando jugamos las series finales. Yo ya voy para 4 años de retirado. Y es hora que ahorita jugué 20 años, ya voy para 4 años de retirados. Y es hora que todavía me llega de repente al estadio con esos box score que vaya, ¿no? Fueron testigos de los nacimientos de muchos jugadores. Ahora, aquí estamos hablando de personajes que vieron a gran cantidad de ídolos que ya están en el Salón de la Fama, que ellos fueron testigos, que tuvieron grandes anécdotas y que deben de tener también todos estos tesoros del béisbol, vamos a decirlos, porque son historias, son personas que estuvieron presente en la historia en muchos grandes momentos del béisbol mexicano y que pues esto es más que nada, ingeniero, creo que estamos de acuerdo, un gran reconocimiento a toda su trayectoria, a toda su vocación, porque para esto tienes que tener vocación. El periodismo, ahora que hemos estado un poco en los medios, me he dado cuenta toda la labor titánica que hacen, las más pasadas que se dan, las condiciones en las que muchas veces tienen que estar, tienen horario de entrada más no de salida. Yo decía, bueno, estas personas que no tendrán vida, no, en efecto, no tienen vida, ellos están prácticamente en el lugar de los hechos, siguiendo las grandes hazañas que se están viviendo para poderlas el día de mañana comentarlas y hacerlas llegar a todo el amante del rey de los deportes. La verdad que mi reconocimiento a todos ellos. Oye, y también destacar, aparte como ustedes bien dicen, ingeniero Edgar, una gran vocación, también un gran amor al juego, un gran amor al béisbol, que gracias a ellos todos conocemos las grandes historias. Definitivamente es una gran vocación, pero un gran amor hacia lo que es en sí el juego de béisbol, el deporte de la pelota. Así es. Exactamente. Ahorita que mencionas, Edgar, de los box score, recordarles a todo el público que en el Salón de la Fama están exhibidos en una de las vitrinas cuadernos de anotación de don Manuel González Caballero, en donde se pueden apreciar ahí las anotaciones de juegos de Sultanes de Monterrey de los años 40, 43, 44. Él en vida donó al Salón de la Fama una buena cantidad de sus cuadernos de anotación, donde viene de su puño y letra como está anotado el juegos que él narraba y que está ahí su anotación hecha con sus comentarios, con sus notas, etcétera. Y ahí están en una de las vitrinas, está exhibidos algunos de esos cuadernos y donde se puede ver
la calidad del trabajo específicamente en este punto de la actuación, y es porque eso queda para la historia. Queda esa historia, la historia de ese juego, o lo que sucedió en ese juego, ahí está, y quedó para la historia, como esos box score que mencionas ahorita que te mostraban allá del 97 por allá. Entonces, así es esto. Y es el común denominador, yo creo que es lo que mencionaba ahorita César, o sea, el amor al béisbol. Es un gran amor al béisbol, una pasión por el béisbol, transmitida con una gran vocación. Así es. Claro. Muy bien. Si me permiten, vamos a continuar ahora con la semblanza del ingeniero Jorge Menéndez Torre, George Squeeze Play, como era su nombre, su apodo, George Squeeze Play, así se firmaba en algunos escritos que él hacía. Jorge Menéndez Torre, ingeniero Jorge Menéndez Torre, George Squeeze Play, nació el 24 de diciembre de 1938 en Mérida, Yucatán. Su labor como periodista inició en 1960 en el Diario de Yucatán, donde estuvo ahí hasta 1968. Ese mismo año fundó el semanario deportivo La Crónica, del cual fue director hasta 1972. De 1973 a 1976 fue jefe de deportes de la revista Juzgue, y de 1975 a 1987 tuvo ese mismo cargo en Novedades de Yucatán, como jefe de deportes de Novedades de Yucatán. Fue corresponsal de varios diarios muy importantes, nacionales, de los periódicos Excelsior, Heraldo de México, Ovaciones y La Opinión de Los Ángeles. Escribió artículos de béisbol en las revistas Deporte Ilustrado, Hit, Super Hit, Sporting News de San Luis, Missouri, Órbita Deportiva de Miami y Spanish Sports de Nueva York. Aquí quisiera aprovechar para comentar que él estudió su carrera, sus estudios de profesionales los realizó en Estados Unidos. Él allá hizo su preparación académica. Posteriormente él publicó los libros de béisbol Pisa y Corre en 1972, Guía de récords de los Leones de Yucatán de 1987 a 2001, Juego de Estrellas Norte contra Sur 1992, y el más reciente, y que creo que todos los que estamos aquí en este programa lo tenemos, el más reciente, Un día como hoy en el béisbol mexicano. Es la famosa efemérides del ingeniero Menéndez, Jorge Menéndez. Un día como hoy en el béisbol mexicano, con una cantidad enorme de efemérides que se conmemoran en el béisbol mexicano. Obtuvo 4 premios en el concurso periodístico del Salón de la Fama por la mejor crónica del año, y fue en 1985, 1995, 1996 y 1999. También fue miembro del comité elector del Salón de la Fama, del cual fue presidente en 1997-98. También obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Frainano del año 2000. En los últimos años escribió en Mundo al Día y Novedades de Yucatán, falleciendo el 9 de junio del 2013. Sí, la verdad, otro apasionado del deporte, del béisbol, el ingeniero Menéndez, con esa gran cantidad de libros, sobre todo este último, el que menciona ingeniero, Un día como hoy en el béisbol mexicano, en donde pues la verdad que muchos nos usamos para sacar datos y estadísticas y efemérides de datos importantes que han ocurrido en la pelota. Incluso en algunas ocasiones él estuvo colaborando allá en la ciudad de Nueva York con otro gran periodista, Juan Bené, en algunas ocasiones participando don Jorge Menéndez Torre.
otro apasionado, como decía al principio, del béisbol, y gran amigo y compañero de otro miembro del Salón de la Fama del béisbol mexicano, como es el cronista don Jorge Blanco Martínez, que fue cronista durante muchos años de los Leones de Yucatán, y también colaborador continuamente con el gran Juan Bené, allá cuando Juan transmitía los juegos de los Yankees y de los Mets en la ciudad de Nueva York. Así es. Adelante, ingeniero. Así es. Adelante, Edgar, no sé si quieres agregar algo. No, principalmente lo que me llama mucho la atención, ingeniero, es de un día como hoy en el béisbol mexicano, te recuerda las anécdotas, te recordando todo eso, lo que sucede. Como hemos hablado de las historias, de las grandes historias de las gentes que fueron testigos, pero tener la semblanza del día en que fueron, la verdad que eso ha ayudado bastante a las nuevas generaciones que hemos entrado en lo que viene siendo la cuestión del periodismo. Todo esto lo tomamos como referencia y la verdad que agradecemos todo este legado que nos dejaron, porque nos hicieron el trabajo mucho más fácil, créanme. Así es. Sí, la verdad que sí. Definitivamente. Muy bien. Bueno, pues antes de continuar, nada más recordarles a todos los amigos, amigas que nos están siguiendo, agradecerles porque nos siguen en estas prácticas de béisbol. Y recordarles que tenemos un premio para el que vamos a dar a conocer el ganador, la persona ganadora, al final casi antes de finalizar el programa. Y no sé si hay quieran comentar algo de algunos saludos o algo gente que se esté conectando. No sé si los tengan ahorita o más adelante. César, si lo tiene usted ahí en la mano. Tenemos por aquí a Andrés Antonio Rodríguez Montaño, que dice gracias a esos cronistas existe la memoria del béisbol en nuestros tiempos, del béisbol de aquellos tiempos, gracias a ellos por su gran colaboración. También había por aquí el mensaje de la ganadora de uno de los premios de la semana pasada, que está feliz y encantada de la vida de tener este kit formidable del Salón de la Fama del béisbol mexicano. Qué bien, qué bueno, excelente. Muy bien. Bueno, pues continuamos. ¿Qué les parece, César? Sí, señor. ¿Puedes continuar con José Reina Arjona? Claro que sí, don Pepe Reina Arjona. Don Pepe Reina, la verdad, es un gran personaje dentro del béisbol, una gran experiencia, no solamente dentro del béisbol, sino también en otros deportes, pero además fuera de los deportes también tuve la oportunidad de platicar en muchas ocasiones con él. También redactaba noticieros para la XFD hace muchos años, también para la XT, estuvo colaborando haciendo noticieros no solamente del deporte, sino de otras actividades de la vida social, de la vida política de la ciudad de Monterrey. Él se inició en 1940, precisamente en un semanario deportivo de toros, donde estuvo por 2 años. Luego, más adelante, de 1942 al 44, fue colaborador del diario El Tiempo. De 1950 a 1968 escribió en las importantes revistas de béisbol de nuestro país, como son el Hit, el Super Hit y el Play Ball. Del 44 al 62 fue redactor del periódico El Norte, de la primera sección de deportes publicada en esta ciudad de Monterrey, ahí participando en la primera sección de deportes aquí en Monterrey. Del 46, de 1946 a 1947, fue corresponsal de El Nacional. De 1950 a 1968 también fue corresponsal del diario Excelsior. De 1965 a 1968 estuvo como jefe de las secciones deportivas de Más Noticias y El Tiempo, aquí en Monterrey, dándole un énfasis muy, pero muy especial al deporte del béisbol. De 1968 a 1976 también fue corresponsal del diario Esto, que se publicaba a nivel nacional, o se publica a nivel nacional. Desde 1973 fue miembro del comité elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. De 1976 al 78 escribió en una revista especializada de béisbol, Spring News,
de la ciudad de San Luis, Missouri, allá en los Estados Unidos. También fue corresponsal del diario El Universal en la década de los 70. Ya en la década de los 80, de 1983-84, fue colaborador del diario Regio Deporte de aquí de Monterrey, coordinador de prensa de torneos también internacionales de béisbol centroamericanos y del Caribe que se han realizado en nuestra ciudad. En 1985, dentro de su gran trayectoria dentro del mundo de los deportes, en la prensa escrita también, ganó el concurso nacional de la crónica de la Liga Mexicana de Béisbol en una convención celebrada precisamente en el estado de Jalisco, y en 1900, o más bien en el 2001, recibió el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Él falleció recientemente, el 7 de octubre del 2019, nos dejó don Pepe Reina Arjona, una gran trayectoria dentro del mundo del béisbol, dentro del mundo de los deportes. No solamente escribía de béisbol, escribía de muchos deportes e incluso de otras actividades dentro del periodismo. Una gran persona que tuve el gusto de conocer durante muchos años, un maestro para todos, en verdad, hoy en el Día del Maestro, de muchos de nosotros que nos dedicamos a esto desde hace muchos años, don Pepe Reina Arjona. Así es, muy bien, César, gracias. Edgar. Así es, estaba checando la semblanza, la verdad que son personajes, ingeniero, que cada uno en su trinchera, vamos a decirlo, tiene unas carreras demasiado importantes en medios bastante importantes a nivel nacional, que han tenido bastante presencia, no nomás aquí en México, sino que también en Estados Unidos. Y hablamos ahorita también de uno de ellos que inclusive estuvo cubriendo los Juegos Olímpicos. Este año recordamos que iba a ser importante para también, hablando de Juegos Olímpicos, me viene a la mente el regreso de México, o mejor dicho, el regreso del béisbol a las Olimpiadas y la participación de México este año. También iban a haber cronistas que iban a plasmar en sus notas estas hazañas para después leerlas en un futuro como lo estamos viendo en este caso. Quisiera aprovechar, ingeniero, para las personas que se están reportando, Fernando Garibay, un saludo para él. Lidia Duarte, padrísimo el kit, le agradecemos también que esté el contacto. Nos hacen una pregunta, ingeniero, acerca del calendario, de que si hay alguna forma en que lo puedan conseguir. Nos están hablando personas de la Ciudad de México, son las personas que se están, aquí está, Evaristo Carrasco Mascorro, ¿cuánto cuesta el calendario y si hay alguna forma de conseguirlo en la Ciudad de México? Nos das esa pregunta. Ok, el calendario tenemos todavía algunos disponibles y está físicamente, pues lo tenemos aquí en Monterrey, en el Salón de la Fama. Okay. En cuanto volvamos otra vez a abrir al público, lo tendremos disponible para regalárselos. O sea, no tiene precio, no tiene costo de venta este calendario. Okay. Está hecho en una forma, pues, para regalárselo a inmortales, a comité lector, a público, hasta donde alcance, obviamente, hasta la disponibilidad, que nos alcance la disponibilidad, pero no está en venta, pero lo tenemos físicamente en el Salón de la Fama. Al momento de que regresemos, que volvamos a abrir al público, estará disponible para el público. Ok, pues ahí atentamente la invitación para que nos puedan acompañar en Monterrey, en el majestuoso Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Se reportan también desde Tijuana, Andrés Antonio Rodríguez Montaño, saludos desde Tijuana. De Tijuana, mis estimados amigos del Salón de la Fama, que estén bien de salud, gracias. Igualmente, sabemos que Tijuana no está pasando, o no está viendo la mejor cara referente a lo que estamos viviendo, pero mucha fuerza, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Tijuana. Antonio Luce también, saludos desde Guadalajara, se están reportando también, ingeniero. Muchísimas gracias por estarse reportando. Andrés Antonio Rodríguez, cuando vivía en San Luis Río Colorado, mi único contacto con la Liga Mexicana de Béisbol era las revistas Hit y Super Hit que compraba mi papá, lo que comentábamos anteriormente. Exacto. Veía 3 veces cada uno. Y es lo que precisamente, ingeniero, era la forma en cómo podían estar al tanto del rey de los deportes, de todas las grandes historias y las hazañas que se estaban celebrando. Ahora los tiempos han cambiado, pero agradecemos también toda la interacción que tienen los aficionados a este programa
es para ustedes y principalmente que estén al pendiente. Vamos a seguir trabajando con mucho gusto para ustedes. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Edgar, si nos ayudas con la semblanza del siguiente candidato a inmortal de la categoría de cronistas, Francisco El Gallo Rodríguez. Así es, Francisco El Gallo Rodríguez nació el 14 de diciembre de 1932 en Guaymas, otro sonorense más aquí en la pugna por entrar al Salón de la Fama. Destacado cronista e investigador, inició su carrera en 1956 como cronista de radio. En el 57 en adelante fue redactor deportivo de los periódicos La Gaceta, El Diario, La Hora de Guaymas, y por un tiempo colaboró también en importantes medios, El Sonorense, El Imparcial, allá en Hermosillo, Sonora, así como El Diario del Yaqui y La Tribuna del Yaqui de Ciudad Obregón, Sonora. En la radio narró series del Caribe de los primeros 4 países participantes. Desde 1958 fue anotador oficial en Guaymas y en 1963 fundó la Asociación de Umpires de ese lugar. En 1967 editó el libro Épocas del Béisbol en Guaymas, recopilando 90 años del béisbol. En 1967 y 68 fue compilador general de la Liga Sonora Sinaloa. De 1970 a 1991 fue anotador oficial encargado de la pizarra y del sonido local en el estadio Abelardo L. Rodríguez de Guaymas. También fue miembro del Comité Elector del Salón de la Fama desde 1973. Conferencista, además, en la Convención Nacional del Béisbol 1996 en Culiacán, Sinaloa, sobre el béisbol antiguo. En 1998 ingresó al Salón de la Fama del Deporte de Sonora como historiador y cronista deportivo. El notable historiador sonorense falleció el 18 de julio del 2004. Pues esto fue una semblanza de toda su trayectoria, de todo lo que vino compilando en toda su carrera como periodista, ya lo dijimos, perdón, colaborando deportivamente en los diarios más importantes de Sonora. Es así que fue intronizado al Salón de la Fama del Deporte de Sonora como historiador y cronista deportivo. Esa fue la semblanza de Francisco El Gallo Rodríguez. Oiga, la verdad, muy versátil, porque además de narrar los juegos, estaba como anotador oficial y también en el sonido local, con en el Parque Pelota. La verdad, un tipo muy versátil, y hacer transmisiones de las primeras series del Caribe allá por los 70 era bastante complicado, porque tienen que tener, primero que nada, una línea telefónica para luego marcar a la estación de radio y luego que se generara toda la transmisión, y de repente pues que no se escucha bien la señal de la línea telefónica. Era toda una odisea. Recuerdo la historia del gran Chabelo Jiménez, que cuando llegó a transmitir un juego pues no tenía línea telefónica y la línea estaba colgada en un árbol y se tuvo que trepar a un árbol y ahí conectarse, y desde ahí veía el juego Ligas Pequeñas, me parece que estaba transmitiendo, y desde ahí, montado en un árbol, amarrado ahí como pudo, hizo la transmisión de ese juego de Ligas Pequeñas. Entonces, se imaginan salir de nuestro país, de nuestra ciudad, de ir hasta, no sé, Dominicana o Venezuela en aquellos años, y hacer la transmisión a través de radio, tanto con una línea telefónica. Era una verdadera odisea, y pues lo hizo muy bien en aquellos años don Francisco El Gallo Rodríguez. Sí, como bien mencionas, César, muy versátil, porque aparte fundó la Asociación de Umpires de ese lugar, en Guaymas, y anotador oficial durante muchísimos años en el estadio de Guaymas. Ya nomás le faltaba bajarse a tomar un turno en la caja de bateo, porque lo digo, en la crónica, anotando los juegos, escribiéndolos. Nomás le faltaba tomar un turno en la caja de bateo. Así es, no, y esas cosas, Tello, señor César Tello, ahorita lo de Chabelo que estás comentando, arriba de un árbol, ¿cuántas anécdotas no tendrán o no habrán pasado? Esta fue una de tantas, ¿no? Precisamente lo que yo te iba
me ganaste la pregunta, de hecho me hice la respuesta antes de qué pasaba cuando no había de dónde colgarse y una señal, un teléfono, alguna situación, ¿cómo le podrían hacer? Era complicado, ¿no? Por eso es que decimos que prácticamente era una vocación, era un amor al deporte, era amar realmente lo que estabas haciendo. Y pues aquí vimos acabas de comentar solamente un ejemplo de tantos que podrá haber. Sí, señor. Así es. Muy bien. Bueno, nos queda solamente un candidato, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Okay. Exactamente. Ok, nos queda precisamente el señor Arnulfo Flores Jr., quien actualmente radica en Saltillo y hasta donde le enviamos un cariñoso saludo y un fuerte abrazo, esperando que se encuentre bien. César Tello, te pediría si nos ayudas a comentar, a leer y a comentar la semblanza de don Arnulfo Flores, claro que Arnulfo Flores Jr. Don Arnulfo Flores Jr., que pues es el sobreviviente todavía, afortunadamente está todavía con nosotros. Le mandamos un saludo afectuoso a su sobrino, a Ben Puerto Saucedo, ¿verdad? Su trayectoria personal en el béisbol pues inicia desde la década de los 50, a finales de los 50, en 1958. Trabajó en medios escritos, aparte de la radio, la televisión, todo relacionado justamente con lo que es el béisbol. Colaboró en los periódicos como El Diario, El Independiente, El Sol del Norte, también en El Vanguardia y El Diario de Coahuila. Escribió también en importantes revistas de béisbol como El Doble Play, Vértice Beisbolero y Zaraperos en la Historia. Colaborador de un diario muy importante en nuestra ciudad, el periódico El Porvenir de Monterrey, El Informador de Guadalajara, corresponsal de importantes diarios capitalinos como La Afición, El Heraldo de México, El Universal, El Excelsior, Novedades, El Nacional y El Ovaciones, resaltando sobre todo su gran trabajo en la importante revista de béisbol de Hit, siendo una de las mejores plumas en la década de los 60 y de los 70, sobre todo en esta última, en los 70, cuando justamente pues llegó el béisbol profesional de la Liga Mexicana a la ciudad de Saltillo con el equipo de los Zaraperos. De 1961-62 a 1970-71 también fue anotador oficial de la Liga Otoñal, y en 1963, 65 y 66 en la Liga Profesional del Norte de Coahuila, la Liga Central en 1964 y 67, además de 1968. En la Liga Mexicana también fue anotador oficial de 1970, cuando llegaron los Zaraperos de Saltillo, hasta 1981. Participó en eventos especiales como Juegos de Estrellas, convenciones nacionales del béisbol, y durante muchos años también fue miembro del comité lector del béisbol, del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. En sus últimas actividades estuvo en el programa de radio Ahora Hablemos de Béisbol, y también fue corresponsal en Milenio La Afición y El Universal de la Ciudad de México. Ahora se encuentra pues alejado de la actividad periodística y reside en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde le mandamos un afectuoso saludo a don Arnulfo Flores. Así es, pues ya vimos parte de su trayectoria, ingeniero. Sí, adelante. Ojalá podamos contactar ahí para poder tener una pequeña semblanza de todo esto, ¿no? De todo esto que vemos escrito, pero vaya, ¿no? Como le comento, colaborador de Excelsior, Novedades, El Porvenir, todas estas trayectorias, pues la verdad, todos ellos, ingeniero, merecen estar en el Salón de la Fama, por eso es que están nominados. Veremos cómo será ahí la situación. Para los aficionados que se acaban de integrar, ingeniero, ¿cómo, para poderles comentar de nuevo, cómo está la situación para el ingreso de los comentaristas? Así es. Sí, recordando lo que comentábamos en un principio,
es una categoría donde también se seleccionan, se eligen a inmortales, el béisbol, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Actualmente hay 20 cronistas inmortalizados en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y esta es una categoría que se va a estar eligiendo un año sí, vamos a decirlo de esta manera coloquial, un año sí, 3 no. Se va intercalando con la categoría de umpires, de directivos y de managers. De tal forma que entonces es un año sí y luego después 3 no. Cada categoría se va intercalando para ir tocando su turno, vamos a decirlo así, para la elección. Estos 6 candidatos ya tienen, este es su 5º año de estar apareciendo en las cédulas de votación. Y bueno, será elegido uno, el que tenga más votos por parte del comité elector, será elegido. Y los otros 4, bueno, pues ya, de los otros 5, perdón, son 6, de los otros 5 quedarían ya saldrían de la cédula de votación. Las anteriores elecciones de cronistas fue en el 2012, 2009, 2006 y 2003. Y pues ahora que reanudamos este proceso de elecciones, estamos iniciando en este año con beisbolistas, veterano y cronistas. Se elegirá a un cronista de estos 6, al que obtenga la mayor cantidad de votos del comité elector. Así es, también quisiera, ingenieros, mandar saludos para Gume Aguayo, saluditos al ingeniero Padilla y a Edgar Quintero, muchísimas gracias por estar ahí pendiente, Alberto Pineda, un saludo hasta allá, hasta Los Cabos, un fuerte abrazo, carnal, que estés bastante bien. Mario Ramón Gómez Guzmán, saludos a los 3 también, se está reportando a los aficionados. Nos comenta Andrés Antonio Rodríguez Montaño, gracias a esos cronistas existe la memoria del béisbol de ese tiempo. Son comentarios de la gente que está siguiéndonos en redes sociales en este momento, y principalmente agradecerles de nuevo que estén al tanto de los programas, de las pláticas del béisbol. Así es, bueno, si les parece, antes de ya proceder al cierre, ya tenemos ganador, la persona ganadora del paquete de este día se va hasta la Ciudad de México y es para el señor Evaristo Carrasco Mascorro. Evaristo Carrasco Mascorro, de la Ciudad de México. Hasta allá se va el paquete. Muchas felicidades, Evaristo. El paquete consiste, decíamos, en la playera del Salón de la Fama, la pelota conmemorativa de la entronización 2019, el tríptico con la información de los inmortalizados en esa entronización del 2019 y la revista Calendario Inmortales 2020. Hasta allá, hasta la Ciudad de México, a la dirección del señor Evaristo Carrasco Mascorro, va este paquete. Muchas felicidades, señor Carrasco Mascorro. Felicidades. Así es, muchísimas felicidades. De hecho, fue la persona ahí que estuvo preguntando por eso, pues ya tiene ahí su regalo. Créeme que lo va a disfrutar bastante, esperemos, y que esperemos también poder un día saludarlo aquí en el Salón de la Fama y vaya, ¿no? Poder estar un contacto con ellos, ¿no? Antes de continuar, quisiera aprovechar para recordarle a todo el público que nos sigue, recordarles que estamos en las redes sociales, que nos sigan en las redes sociales del Salón de la Fama, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos continuamente todos los días sacando publicaciones de ¿sabías qué? Con datos de los 100 récords más importantes del béisbol mexicano. Estamos sacando también trivias para que participen en ellas. Estamos estamos con estos programas de pláticas de béisbol los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde. Estamos por ahí con algunos otros programas que por ahí los van a ver ustedes en estos días, donde van a poder participar con cuestiones de crear historias y cosas por el estilo. Y algunas otras cosas más. Tenemos también los videos
de nuestro instructor de béisbol, de Edgar Quintero, que ahora que desde casa, haciéndolo desde casa, ahora que el Salón de la Fama está cerrado, pero desde casa está compartiéndonos esos muy buenos videos que está subiendo a las redes sociales del Salón de la Fama con las clínicas de béisbol para niños, jóvenes y en general para todos, para que ejercicios que puedan realizar en su casa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues algo más que quieran comentar de estos 6 candidatos a Inmortal en la categoría de cronistas. Adelante. Oiga, solamente el último cronista, el último año fue con Eduardo Valdés, ¿verdad? Así es, en el 2012. Eduardo Valdés Vizcarra, orgullosamente de Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué volé, R? Así es, no, yo me acuerdo de Eduardo Valdés Vizcarra. Yo era un niño cuando lo escuchaba, por eso precisamente me vino ese clic, ese pequeño clic de poder escuchar a mis Venados de Mazatlán en las épocas de Willie Aikins, en las épocas de Juan José Pacho, en las épocas, en varias épocas ahí que me tocó seguir a mis ídolos por medio del radio. La verdad, sí recuerdo muy bien el nombre de Eduardo Valdés Vizcarra, lo relaciono bastante, créanme, con mi infancia, con Venados de Mazatlán. Oye, todo un ícono allá en Mazatlán, y en alguna ocasión en 1981, estuvo narrando aquí los Sultanes de Monterrey, solamente en esa temporada, 1981, el buen Lalo Valdés Vizcarra. Así es. Y en algunos años había, no recuerdo qué estación, transmitía esos juegos de Mazatlán, con la narración de Eduardo Valdés Vizcarra, y los escuchábamos aquí en Monterrey. Exactamente. Sí. Y grandes personajes de la crónica y del periodismo, del béisbol, que repetimos, gracias a ellos, muchos de nosotros nos hicimos aficionados al béisbol y conocimos de las leyendas y de los grandes del béisbol mexicano a través de ellos, a través de sus escritos, a través de sus crónicas, a través de sus narraciones, a través de sus pláticas. Dejan, sin duda, un gran legado, todos ellos, un gran legado al béisbol mexicano y a todos los aficionados al béisbol. Y gracias a sus trabajos, a sus labores, como crónico, como crónica, como narración, etcétera, ayudaron a que el béisbol se vaya transmitiendo de generación en generación. Un gran trabajo de todos ellos, un gran legado que dejan al béisbol mexicano. Así es, honor a quien honor merece, y pues bueno, ¿no? Vamos a estar al pendiente de los resultados de esta votación. Y pues principalmente, ingeniero, agradecerle a todos los aficionados que estuvieron al pendiente el día de hoy, y pues que sigan al tanto de las siguientes entrevistas que vamos a tener. Vamos a seguir trabajando para ellos, para llevarles las informaciones y los ídolos hasta su casa. Entonces, que estén al pendiente en redes sociales. Gracias. Adelante, César. Gracias, y pues gracias a todos los que nos han acompañado. La verdad, fue muy interesante conocer la gran historia de todos ellos. Solamente va a entrar uno, pero pues todos ellos dejan una gran huella en todos los aficionados al béisbol. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues también agradecerles a todos que nos siguieron en estas pláticas de béisbol del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. En esta ocasión platicando de los candidatos a Inmortal en la categoría de cronistas, emocionados realmente recordando todos los trabajos realizados por estos grandes de la crónica del béisbol mexicano. Muchas gracias a todos y los esperamos en las siguientes pláticas de béisbol el miércoles a las 7 de la tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego y cuídense mucho. Safe and home. Sí. Quédese en casa, esté safe and home. Muchas gracias a todos.